Pues nada, hoy he decidido hacer un podcast sobre el panorama internacional porque realmente está la cosa muy agitada, ¿no? Tenemos la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, que ha recrudecido el enfrentamiento entre China y Estados Unidos. Y creo que vale la pena pues analizar un poquito este panorama porque realmente ya sabéis que a mí me gusta ser bastante, digamos, equitativo. Sobre todo no me gusta entrar en polémicas absurdas ni en conspiranoias alocadas ni en teorías que no tengan nada que ver con la realidad o con lo que yo pienso que es la realidad, evidentemente, lo que yo pienso que es digamos, el funcionamiento desde un punto de vista siempre materialista, que es el enfoque que a mí me gusta darle, y no demasiado ni alarmista, ni demasiado, digamos, pues para hacer grandes titulares y conseguir visualizaciones. A mí no me va ese tipo de historia y sabéis que procuro mantenerme en una cierta equidistancia, se podría decir, o es la palabra que más me sale, ¿no? Por Raúl, quizás. En un cierto equilibrio, diría yo, ¿vale? Bien, pues nada, aquí lo que estamos asistiendo es un claro, hace tiempo ya, hace unos años, pero desde el 2008 concretamente, que empezó toda esta crisis y que no ha acabado todavía. Estamos asistiendo a una especie de reordenamiento post Primera y Segunda Guerra Mundial. Y me explico. Es decir, que los que me seguís desde hace tiempo ya veis por dónde voy, pero los que me podéis escuchar, digamos, de nuevo, o como nuevos escuchantes, oyentes, no sabéis a lo mejor de qué hablo. Bajo mi visión, que es una visión de la cual me inspiré de Zunzunegui, del cual tengo hecho unos cuantos podcasts, es un historiador mexicano que también tiene un programa de radio y varias cosas y realmente hay varios libros escritos. Y me inspiro en él, en su análisis internacional sobre todo. Me inspiré, digamos, en su día y ahora he desarrollado mi propia visión, pero muy inspirado, lo tengo que reconocer, por el maestro Zunzunegui, mexicano, para más señas, que realmente estoy totalmente de acuerdo con él. Digamos que eso de querer darle un número a las guerras y, por ejemplo, Primera que Segunda Guerra Mundial, todo eso es un poco aleatorio y es un poco para que los historiadores y la gente que se dedica a esto de forma profesional pues puedan tener, sobre todo el espectador neutro, que no tiene una cultura histórica o que no tiene una cultura, digamos, una visión panorámica del mundo, porque no tiene por qué. Si tú eres carpintero de un pueblo, pues no tienes por qué tener una visión panorámica del mundo, tampoco es necesario, ¿no? Pero la gente, digamos, que se dedica a ello de forma profesional y de forma aficionada, como puedo ser yo y otras personas, pues sí que para que tengas una guía más o menos, pues te dan una escaleta, un guión para poder un poco moverse por la historia y moverse un poquito por el panorama para que uno se pueda reconocer. Pero no tiene ningún sentido. Es decir, el mundo está en guerra desde siempre y concretamente a nivel mundial, digamos, con guerras, digamos, para el control de lo que es el globo terráqueo, pues desde que se conoce que el globo terráqueo, o se reconoce por segunda vez, porque la historia puede ser cíclica en muchos aspectos y yo no descarto, y eso no es nada de conspiranoico, que a lo mejor los muy ancianos, arcaicos, tuvieron un cierto conocimiento de que la Tierra, digamos, era esférica y que había más continentes aparte del suyo, ¿no? Pero digamos, si nos ceñimos a lo que conocemos realmente, lo que está demostrado científicamente, etcétera, se conoce que la Tierra es una esfera y que tiene varios continentes desde el descubrimiento de América, ¿no? Por así decirlo. O se conoce de forma fehaciente, documentada, etcétera, etcétera. Y desde entonces estamos en una guerra mundial, sí que no ha cesado, digamos, ¿no? Por el control del mundo entero, de todo el mundo conocido, al cual le faltaban, pues, Australia y toda América, que no es poca cosa, y buena parte probablemente de las islas oceánicas del Pacífico, digamos, ¿no? Que desconocían, o al menos desconocía la gran parte del mundo. Y entonces, digamos, el conocimiento de este mundo de forma exacta, pues originó pues el querer controlar las rutas comerciales, querer controlar los flujos de materias primas y de bienes que desde entonces circulan sin parar de un continente a otro. Y quien tenga el control de sobre todo, rutas marítimas y algunas rutas terrestres claves,
y después lo que son los estrechos y los canales artificiales que se han abierto para comunicar continentes. Estoy pensando en el canal de Panamá, el más importante, y sobre todo el canal de Suez, el más importante sin lugar a duda a nivel mundial, por varias razones, ¿no? Que ahora no voy a extender, que ya sabéis muchos de vosotros. Entonces, realmente estamos asistiendo a una guerra mundial desde entonces, ¿vale? Desde el descubrimiento de América y sobre todo desde que se puso en el mapa Australia, etcétera. Sobre todo, quiero decir, además, ¿no? Cuando ya se redondeó todo, ¿no? Y esta guerra mundial constante se lleva, pues la han llevado siempre a cabo normalmente las potencias europeas, que son las primeras potencias en desarrollarse tecnológicamente y en promover el comercio internacional tal y como lo conocemos hoy en día, ¿no? Con el movimiento de materias primas y con el movimiento de todo tipo de bienes alrededor del globo, ¿no? Sobre todo de forma marítima, que es la forma más eficaz, más barata y donde puedes mover de un solo golpe, de un solo viaje, muchísimas toneladas de material. Entonces, desde que esto ocurrió, pues evidentemente, como fue España, el reino de España el que realmente descubrió América, que es la parte más importante del mundo que faltaba por descubrir, y sus rutas comerciales que ha conllevado el descubrimiento, pues España fue la primera protagonista, digamos, la primera en controlar a nivel mundial las principales rutas, ¿no? Y realmente fue, digamos, el imperio hegemónico durante poco más de 100 años, 150 años, quizás lo podemos extender como mucho. Luego hubo otros 150 años de seguir siendo un imperio, pero ya decadente, que iba claramente a la baja. Entonces, después de esos 150 años de gloria o de dominio español, vino pues, el dominio entre Inglaterra y Holanda, que son los que dominaron, digamos, el panorama y derrotaron a España poco a poco, al principio poco a poco y después de golpe. Después de Inglaterra, pues a todo eso el mundo se movió muchísimo, el mundo que era Europa, básicamente el mundo, porque era realmente donde se cocían todos los grandes acontecimientos tecnológicos y de toda índole. Evidentemente, cuando hablo de tecnológicos es un sentido muy amplio, progresos de todo tipo, tren de vapor, armas sofisticadas, etc, etc, etc. Entonces, primero fue Europa, donde se cocían todos los grandes acontecimientos, Revolución Francesa, gloriosa, bueno, si lo quiero poner en orden, la gloriosa inglesa, la francesa, la americana, que está entre medias de los dos, etcétera. Aquí hay un acontecimiento muy, muy clave que fue, pues eso, la independencia de los Estados Unidos de América de Inglaterra, hablo del norte, evidentemente, y poco a poco también las independencias que se iban fraguando en el sur de España, ¿no? O sea, se independizaban del Imperio Español. Entonces, digamos que se crearon pues, una serie de países y de países, digamos, ya con el concepto moderno post-revolucionario francés, sobre todo, y americano. Y se crearon pues unas potencias que son Estados Unidos, sobre todo, y por encima de todo, y otras pequeñas potencias menores como puede ser Brasil, Argentina, etcétera, que pues pintaban de repente un panorama internacional totalmente distinto, ¿no? Estados Unidos cogió el relevo de Inglaterra y siguió comandando el mundo en muchos aspectos, pero no de forma total, porque ahí estaba todavía el contrapeso de Alemania, del Imperio Otomano, y o sea, el Imperio Germánico, el Imperio Otomano, que tenía muchísima importancia, de hecho los dos estaban más o menos aliados, un Imperio Español muriente que ya no contaba para nada, y una Francia peleona que siempre ha intentado pues meter ahí, crear su pequeño imperio, y nunca lo ha logrado en los sitios claves del mundo, pero sí que a fuerza de tesón y de ir haciendo, pues lograron por lo menos ser importantes en África, que no es poca cosa, y lograron ser importantes pues en algunas partes del Pacífico y del Océano Índico y tal, y por lo tanto, pues sí, tienen una cierta importancia a nivel internacional, ¿no? Napoleón intentó, pues también fue el primero que intentó tener la hegemonía sobre Europa e intentar unirla de alguna forma bajo un solo mando. No lo logró. Y luego vendrían pues la intentona alemana, por dos veces, de intentar dominar el panorama europeo y derrotar a los anglosajones. Y Estados Unidos, pues cuando vio que Inglaterra peligraba su dominio de alguna forma sobre Europa, porque al fin y al cabo Inglaterra siguió dominando el panorama europeo y sobre todo el norte de África y buena parte de Asia, era con India como la joya de la corona, era dominada por Inglaterra todavía y por lo tanto Europa de alguna forma estaba bajo el dominio inglés, aunque fue un dominio, digamos,
no explícito, pero sí tácito. Y de alguna forma, después de este. Creo que ese repaso es muy, muy importante, ¿eh? Por eso me alargo en él. Ya sé que vosotros queréis a lo mejor oír ya lo que voy a. Lo que quiero, a dónde quiero llegar, pero es que es muy importante hacer ese repaso para comprender dónde quiero llegar. Sobre todo para los oyentes nuevos, ¿no? Luego, pues claro, viene, digamos, todo ese acontecimiento. Es una guerra, si os fijáis, es una guerra continua, ¿eh? En realidad. O sea, la separo por episodios para que la gente no se pierda, pero es una guerra continua donde hay diferentes, es una especie de guerra de tronos, para los que habéis seguido, digamos, probablemente la serie, donde se van derrotando reinos, ¿vale? Un reino se derrota, crece otro, si os fijáis, es un juego de tronos, ¿no? Totalmente. Y un juego de la silla, ¿no? Y entonces Inglaterra era un poco la que dominaba de forma tácita Europa. Y cuando vio Estados Unidos, que es al final el hijo de Inglaterra, ¿no? De alguna forma, el hijo predilecto, aunque sea un hijo que se independizó, pero de alguna forma tiene la conciencia de ser hijo, ¿no? De Europa en general y de Inglaterra en particular. Vio que Inglaterra peligraba su trono porque parecía que Alemania se lo iba a arrebatar, el imperio alemán y otomano, pues se metió de por medio y evidentemente pues enviando tropas y influyendo de forma, digamos, económica, controlando las rutas comerciales que controló hasta entonces Inglaterra, cogiendo el mando sobre Oriente Próximo sobre todo, sobre Asia también de alguna forma lo intentó, reemplazar a Inglaterra en todos esos sitios que son clavísimos para el comercio internacional, rutas terrestres, marítimas, etcétera. Entonces, digamos, de alguna forma metió mano. Y reemplazó a Inglaterra de facto, después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, en el dominio mundial, ¿vale? Y esto ha quedado así, con un reordenamiento donde Europa queda vasalla, digamos, de Estados Unidos. Estados Unidos promueve una especie de, para poder controlarla mejor, una especie de Europa unida, ¿no? Por lo menos la parte occidental, también para poder hacer de muro contra la otra parte que entonces, del otro actor que había estado siempre dormido, medio derrotado, con sus propias revoluciones internas, que es Rusia, y de alguna forma pues quedó diseñado el mundo pues de una forma muy clara. Era Rusia por una parte, Estados Unidos por la otra, dominando el mundo, Rusia dominando toda su esfera terrestre, su inmenso imperio terrestre, y Estados Unidos dominando el imperio marítimo, ¿vale? Y también su influencia terrestre, que no es poca, en su propio país que controla, digamos, y la influencia indudable sobre toda América al final, ¿no? Tanto del sur como del norte, o sea, Canadá, etcétera. Y entonces ahí teníamos las dos grandes potencias emergentes y una China que estaba ahí como tercera en discordia, intentando controlar Asia o intentando, digamos, hacer algún tipo de control, pero con la sombra de Japón planeando sobre ellos, que se había convertido en un vasallo de Estados Unidos, así como Corea del Sur. Y ahí estaba el diseño, básicamente, ¿no? Teníamos una Australia que ayudaba a controlar el Pacífico, que es totalmente inglesa y ahora pro-americana, evidentemente. Y teníamos pues una China que estaba ahí un poco de rebelde, una India que poco a poco iba cogiendo relevancia también en Asia, aunque controlada, bastante controlada por Estados Unidos, sobre todo, aunque también Rusia mete ahí su baza. Y luego tenemos actores secundarios, pero no poco importantes, como podían ser Irán, como podían ser, pues eso, Oriente Próximo, Israel, etcétera, que están ahí un poco, pues como de contrapeso, cada uno jugando a favor del bando que más le conviene. Israel, claramente, de Estados Unidos, evidentemente, jugando en el bando de Estados Unidos. Y luego tenemos todo el tema de Irán y tal, jugando un poco pues un doble juego, ¿no? Igual que Turquía, que siempre fue derrotada, el Imperio Otomano, pero como sigue en un sitio muy estratégico del mundo, pues sigue teniendo siempre su peso, ¿no? E intentando hacer su juego también, ¿no? Y luego tenemos una Europa totalmente derrotada, que es la Europa del Sur, la Europa, digamos, eslava, y la Europa que se podría decir de noreste, que es una Europa pues totalmente sometida a los designios de quien quiera mandar en ese momento, ¿no? Y luego esta famosa Europa de extremo norte, que sería los países escandinavos, que están ahí pues haciendo un contrapeso un poquito, ¿no? Entre Rusia también y tal, pero que son claramente vasallos de Estados Unidos, ¿no? De alguna forma y de otra. Y por lo tanto, digamos, ahí teníamos el dibujo que ha durado y funcionado en sus últimos pues, 50 años, hasta el 2008, ¿no? Hasta el 2008 funcionó, no sé, son 50 o 45, ahora no pierdo la cuenta, pero yo diría que son unos 50, ¿no? Desde el 45.
55, 65, 75, 85, 95, 2005, sí, 60 incluso, 60 y pico de años, funcionó este reparto del mundo. De por medio hay bueno, la implosión de la URSS, de lo que sería el Imperio Ruso, digamos, con su nueva fórmula que era pues el comunismo, y el cambalache que esto supone, y la emergencia de esta figura, Vladimir Putin, que ha dado una nueva forma al nunca extinto Imperio Ruso, ¿no? Siempre ha tenido, digamos, muchos cambalaches, muchos movimientos, pero jamás se ha extinguido, ¿no? Solamente ha cambiado de piel de oso, ¿no? A veces con la piel de oso del zarismo y otras veces pues con el imperialismo comunista, y ahora pues es un imperialismo, pues se podría decir oligarca. Es una oligarquía, digamos, ¿no? Claramente. Y el jefe de todos los oligarcas es Vladimir Putin y su camarilla. Entonces, de alguna forma, pues lo que estamos asistiendo ahora mismo es un reordenamiento, ¿no? El Starter empezó en el 2008 con todo ese movimiento económico fallido por parte de Estados Unidos. Eso dio una señal de debilidad a sus adversarios, y de alguna forma poco a poco se han ido organizando desde entonces para, digamos, asestar el mayor daño posible al imperio americano para, si puede ser, borrarlo de la ecuación, y si no, pues arrebatarle la joya de la corona, que no es otra que Europa, ¿no? Europa es la clave. Europa es la clave de todo, siempre lo ha sido y siempre lo será por muchos aspectos. Quien controla Europa, pues controla ni más ni menos que toda África, prácticamente, sin querer menospreciar a los africanos, pero es así, en muchos aspectos. Pues cuando controlas el norte de África, pues controlas prácticamente el centro y el sur. Oriente Próximo, que no es poca cosa, porque es un sitio clave, es un nudo clave, siempre lo ha sido. Ya lo fue para el Imperio Romano, por ejemplo, sin ir más lejos. Lo fue para el Imperio de Alejandro Magno, lo fue para el Imperio Otomano, evidentemente, etc. Oriente Próximo es la clave, es el cruce de caminos, ¿no? Entre Oriente y Occidente. Siempre lo ha sido y siempre lo será, menos que se configure el planeta Tierra de otra manera, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues ahí estamos con un reordenamiento. Entonces, los reordenamientos normalmente siempre tienen ese episodio de guerra fría o guerra, digamos, larvada, con esas pequeñas guerras, digamos, entre proxies de unos y de otros. Y al final, hasta ahora, siempre hay un momento álgido que es cuando se le llama guerra mundial, ¿no? Parece ser que estamos a las puertas de un posible momento álgido y podríamos estar a la puerta, por lo tanto, de lo que se denominará en el futuro Tercera Guerra Mundial, ¿no? O episodio final, digamos, de esa guerra, o episodio final hasta el próximo capítulo, evidentemente, ¿no? Que puede ser dentro de 50, 60 años más, 70, vamos a ver, ¿no? Estamos ante un nuevo capítulo donde hay un reordenamiento mundial, entonces se están volviendo a repartir el mundo, más o menos los actores de siempre. Estados Unidos, que es como decir Inglaterra, de alguna forma, la vieja Inglaterra, pero la nueva Inglaterra, por decirlo de alguna forma. Por una parte, por otra parte estaría Rusia, que siempre ha estado de por medio. Rusia o Alemania, o Rusia-Alemania, siempre ha sido un poco, digamos, como el binomio. Ahora, digamos, Alemania ya no figura como cabeza de cartel, es Rusia. Y siempre lo ha sido de alguna forma, pero bueno, Alemania siempre ha intentado figurar como cabeza de cartel, nunca lo ha conseguido. Y ahora parece ser que ha entendido que tiene que dejar ese asunto a Rusia, ¿no? Y luego, o unirse de una vez por todas con el resto del continente, digamos, con Francia, básicamente, para intentar hacer un contrapeso a Inglaterra, Estados Unidos. Y entonces ahí estamos, tenemos unas facciones que claramente les gustaría crear una Europa más bien de corte socialista, más bien de corte, normalmente son gente de corte socialista, corte de izquierda, digamos, pero de la izquierda más moderada, por decirlo de alguna forma, socialista, en definitiva, que sí que les gustaría tener un papel protagonista y volver a construir una especie de Europa donde de alguna forma intentara ejercer un control. Pero lo que pasa es que, claro, yo creo que han equivocado la política, porque quieren hacer un control, quieren ser un actor principal, pero solamente a nivel... Ellos se pensaban que solamente lo podían hacer a nivel comercial y a nivel, digamos, económico. Pero claro, no es suficiente. Si tú no tienes... el nivel económico está muy bien, el nivel comercial está muy bien, siempre y cuando tengas una armada que respalde detrás. Es decir, si tú tienes la amenaza del hierro detrás. Si no tienes la amenaza del hierro detrás, la gente pues acaba robándote el bolso. Es decir, sí, tú económicamente eres muy potente, tal y cual, pero si no tienes unos guardaespaldas,
de alguna forma te van perdiendo el respeto poco a poco la gente. Sí, hay un momento que pagando, digamos, a tus enemigos puedes calmarlos, pero cada vez te piden más, cada vez te piden más, cada vez te piden más. Llega un momento que tu cartera ya empieza a peligrar, que ves tú que tu economía peligra, porque no puedes estar sobornando eternamente a tus enemigos para que no te ataquen. Entonces llega un momento que o tienes tu manera de defenderte o te pegan el palo, ¿vale? Y a la vieja Europa es lo que le está pasando, ¿no? Le están atracando por todos lados, y claro, llega un momento que se están dando cuenta que aquí o se recoge otra vez el hierro o vamos a acabar pues siendo súbditos de una potencia. Digamos, será Estados Unidos, será bajo una forma u otra que adopten ellos de gobierno, será Rusia, será quien sea, pero China tal vez también, pero digamos, o una mezcla de los tres, o de Rusia, China, digamos, ¿no? Y Turquía, por ejemplo. O ya veremos lo que será, pero desde luego Europa no va a ser la protagonista de la historia si no coge el hierro otra vez. Es decir, aquí o hay una amenaza militar, hablando claro, comandada por Francia o comandada por... Bueno, lo más natural sería Francia. Y realmente mantienen a raya a Inglaterra, que es como decir Estados Unidos, repito, y a Rusia, o serán fagocitados, ¿no? Seremos fagocitados del todo por nuestros enemigos, ¿no? Naturales, por los que quieren controlar, digamos, Europa, ¿no? Que ya digo, controlando Europa, controlas el Mediterráneo, controlas África. Y controlas, digamos, las rutas comerciales más importantes y las rutas de todo tipo, ¿no? Y entonces, claro, lo que estamos asistiendo es un reordenamiento. Aquí tenemos un órdago lanzado por Rusia que intenta por todos los medios tener como aliada a China y la India y Turquía, de alguna forma, para Irán y para tener pues actores un poco repartidos de forma estratégica. En América del Sur también están haciendo mucha presión desde hace muchos años para intentar tener ahí aliados. Y claro, y esto tiene pinta de lo que tiene pinta, de guerra mundial, de alguna forma, de episodio violento ya a las puertas, ¿no? Y de ahí que lo de Nancy Pelosi pues es un poco como un intento de reafirmar el liderazgo y la fuerza de Estados Unidos, que ellos sí que tienen el hierro, ¿no? Inglaterra, Estados Unidos, ya le digo, es como decir lo mismo. Y de alguna forma pues están ese viaje así como diciendo, a ver, yo en mi patio trasero hago lo que me da la gana, ¿vale? Taiwán es un sitio que donde Estados Unidos, digamos, ejerce el vasallaje, claramente, y es un sitio clave en muchos sentidos, ¿no? En un sentido geopolítico y geoestratégico y en el mapa, pero también en un simbólico, ¿no? Es un sentido, claro, estoy, digamos, es como coger el trozo de jardín de tu vecino, ¿no? Un trozo de jardín clave de tu vecino, una puerta, ¿vale? Vamos a imaginar que ese jardín tiene 3 puertas, ¿no? Es como coger pues una de las puertas, ¿no? Una puerta importante donde tú puedes entrar incluso tu coche en el garaje, ¿no? Y controlar tú la puerta del garaje de tu vecino, ¿no? O sea, es como diciendo, pues cuidado, que yo tengo aquí, hago un poco lo que me sale de los cojones, ¿no? En tu casa. Entonces, es como reafirmando un poco ese liderazgo fuerte, ¿no? Yo soy el líder, yo soy el que manda aquí y hago un poco lo que me da la gana, ¿no? Y claro, y China pues lo interpreta como lo que es, como una burla, ¿no? Porque realmente Taiwán en realidad está enfrente de China, es chino en todos los sentidos del mundo, mundial, ¿vale? No tiene ningún tipo de sentido decir que no es chino, igual que no tiene ningún tipo de sentido decir que Ucrania no es rusa o no tiene nada que ver con Rusia. Entonces sí, puede tener sus aspiraciones independentistas, me parece muy bien, pero culturalmente es una continuación terrestre clara, no hay fronteras ni siquiera física entre ellos, es decir, claramente la lógica dice que lo tendría que dominar Rusia, simplemente, ¿no? Y tendrían que ser, o al menos aliados estratégicos, ¿no? No tiene ningún sentido que Ucrania le dé la espalda a Rusia, ninguno, y que mire para Europa occidental. No tiene ningún sentido a nivel lógico, materialista, práctico, etcétera, ¿no? Igual que no tiene ningún sentido que Gibraltar no sea español. Hablando claro, es que no tiene ningún sentido, ¿no? En un sentido estricto, digamos, de dominancias y digamos, culturales y por sentido geográfico, por muchos aspectos, no tiene ningún sentido, ¿no? Luego me dirán, que ya me lo han dicho muchas veces, pues entonces Melilla y Ceuta tampoco tienen ningún sentido. Sí, pero bueno, eso ya tiene un sentido de dominio. Es decir, si tú pretendes ser la potencia que domina o la potencia que realmente
que realmente, digamos, puede ejercer un control clave en la entrada del Mediterráneo, una de las entradas principales, pues tendrás que tener algún tipo de dominio en algún sitio, digamos que... eh, pero sí, o sea, no me contradigo, es decir, lo normal sería que fueran de control marroquí. Ahora bien, también lo normal sería que Marruecos estuviera aliado con España, de alguna forma, ¿no? O con el Imperio Europeo, de alguna forma, si es que este hiciera, ¿no? Y como no es así, pues claro, hay, digamos, todavía disputas. eh, es un remanente de cuando España pintaba algo en el mundo, ¿no? Ceuta y Melilla. Pero bueno, digamos que ahí, como me afecta más principalmente, lo puedo llegar a entender, porque hace muchísimos años que son españolas, y entonces es otra historia. Pero sí, en un sentido estricto, evidentemente Melilla y Ceuta tendrían que ser marroquíes, ¿vale? Para que mi discurso siga teniendo sentido, ¿no? Y muchísimos ejemplos más así, ¿no? Muchísimos más ejemplos a lo largo del mundo de cosas que no tienen ningún tipo de sentido, ¿no? Entonces, y solo tiene un sentido eso, en una lógica de combate donde hay una lógica de dominio, de disputa, digamos, para controlar territorios claves a nivel geopolítico, geoestratégico, etcétera, ¿no? Entonces, claro, Europa es la clave, como siempre, Europa tiene una cosa muy buena, que ha estado siempre dividida en muchísimos países, y esto lo dan como como una tara, un defecto, pero es que al principio fue el motor de por qué Europa ha dominado el mundo, ha acabado dominando el mundo. Es decir, un territorio tan pequeño y tan complejo ha hecho que la gente espabile muchísimo. Y sean unos pueblos además súper guerreros y súper aguerridos y súper inventivos, ¿no? Justamente esa extrema competencia en tan poco territorio es la que hace que Europa haya sido hasta ahora la clave del mundo, ¿no? El que más rápido progresó en tecnología, etcétera, ¿no? Y ahora sí que es un lastre, ahora es un lastre porque es un remanente del pasado y claro, como se han creado monstruos en el camino, que son gigantes, ¿no? Son países gigantes, mucho más frágiles que cualquier país europeo en sentido cultural, etcétera, porque no tienen, digamos, un acervo cultural potente, es más que la potencia propia, digamos, del hierro y sus inmensas riquezas, ¿no? En sus territorios, es lo único que mantiene cohesionados los países. Estoy pensando en Rusia, evidentemente, estoy pensando en Estados Unidos, en Canadá, en mastodontes de estos, Brasil, China, misma, aunque China tiene muchísimos miles de historias, años de historias que la pueden cohesionar un poco más. La India, por ejemplo, también Australia, son países que no tienen ningún tipo de sentido culturalmente hablando, ¿vale? Y son muy frágiles en realidad. Y Europa, cualquier país europeo pequeñito como Portugal o cualquier país de estos, tiene muchísima más unión y muchísima más fuerza que cualquier mastodonte de estos, a nivel cultural, ¿no? A nivel cultural, a nivel de unión entre los habitantes de esos pueblos, ¿no? Aunque también hay pequeñas diferencias regionales, rencillas, etcétera, que son eternas en Europa, que son el motor de Europa, ¿no? Pero, y hay competencia regional siempre, etcétera, pero todavía así hay muchísimo más sentido de país en cualquier país europeo minúsculo que en grandes mastodontes, ¿no? Pero en cuanto a potencia pura y dura y en cuanto a riquezas, pues evidentemente no tiene punto de comparación. Solo podría alcanzar un cierto punto de equilibrio si Europa se uniera de verdad, ¿no? Bajo una misma bandera. Y entonces sí que por extensión territorial, por número de habitantes, por riqueza y por el hierro que se podría producir bastante rápidamente si las empresas se ponen a producir hierro, pues sí que podría ser un actor bastante importante y que asustaría a más de uno, ¿no? Y a más de dos. Por lo tanto, digamos, estamos asistiendo a eso, al fin y al cabo. Estamos asistiendo a este reordenamiento peligroso y que, claro que hará sufrir a nosotros, el habitante de a pie. Claro que vamos a tener unos cambaraches importantes. Esperemos que el momento álgido, digamos, de que va a llegar, está al punto de llegar, el momento álgido de esa disputa no sea una guerra, digamos, totalmente salvaje y alocada, donde se recurra incluso a la artillería atómica. Esperemos que sean batallas tipo Ucrania, localizadas en sitios muy concretos, que serán cruentas, que nos harán sufrir muchísimo igualmente de rebote, porque evidentemente que habrá muchísimas carencias de todo tipo materiales durante un tiempo, hasta que se reordene al menos el panorama. Y sí, estamos condenados a que haya un episodio dentro del episodio que nunca ha acabado de guerra para la dominación de los sitios claves del mundo. Vamos a asistir a un episodio probablemente un poquito más violento y álgido. Esperemos que lo consigan controlar,
que lo consigan controlar para que no, digamos, como un incendio, ¿no? Que no se extienda en demasía, porque si no sí que sería realmente un episodio bastante chungo, ¿no? Digamos, y realmente dramático, ¿no? Pero bueno, yo tengo la esperanza de que de alguna forma, digamos, el sentido común va a predominar. ¿Por qué? Porque simplemente porque aunque estén muy locos y muy psicópatas muchos de los mandatorios y de los que están detrás, que son realmente los que mueven los hilos, digamos, que son los grandes comercios internacionales, grandes bancos, grandes complejos, digamos, oligarcas también, en el caso de Rusia, saben que un mundo devastado totalmente a nivel nuclear no les sirve, o sea, aunque ganes, no te va a servir para nada, porque los años que vas a tardar en reconstruir una mínima infraestructura, un mínimo comercio internacional que haga girar la rueda, pues no te va a compensar el haber ganado, vamos. O sea que yo me imagino que va a ser un episodio bastante controlado porque, claro, saben que la devastación puede ser brutal, ¿no? Ya lo fue en la Segunda Guerra Mundial, pero es que esta vez puede ser mucho mayor, ¿no? Por lo tanto, digamos, yo me imagino que sí, que va a estar la cosa bastante controlada en incendios grandes, muy potentes, muy dramáticos, pero localizados, ¿no? No creo que se vayan a aventurar a destruirlo todo, a cargárselo todo, de una forma sistemática y tan brutal, ¿no? Porque claro, el que gane esta guerra va a querer ganar sobre algún súbdito, y los súbditos hay que mantenerlos vivos, si no, no los puedes exprimir. Es así de triste, pero es así de claro. Y ahí está, y todas las milongas que os cuenten por ahí del bien contra el mal, de la democracia contra la tiranía, todo eso son milongas. Es decir, aquí lo que hay es básicamente unas luchas de poder. Y decir que lo nuestro es mejor que lo de otra parte, pues bueno, sí, pero porque hasta ahora hemos tenido la riqueza. Entonces, cuando tú tienes la riqueza, pues puedes hacer cosas laxas y puedes organizar, digamos, gobiernos laxos y gobiernos aparentemente, digamos, más liberal, más en todos los sentidos, ¿no? Tanto morales como políticos, pero simplemente porque tienes riqueza que te respalda. Es decir, no nos engañemos, así de claro. Si los demás imperios tienen riqueza alguna vez, yo me acordaré siempre del discurso del embajador de China en París. Lo dijo muy claro. Primero, riqueza. Luego ya vendrá la libertad, ¿vale? Pero para tener libertad hay que tener riqueza. Y ellos están en ello. China está en ello. Está en reconstruir una clase media, rica, potente. Y una China rica y potente. Y una vez que China esté rica y potente, ya hablaremos. Y así están todos. Tú no puedes pretender democracia en el chat. ¿Cómo? ¿Cómo vas a conseguir democracia en el chat? Si no hay ninguna riqueza, no hay infraestructura, no hay comercio, no hay nada. En un país donde no hay nada, solamente puede haber una cosa, que es tiranía. El más sanguinario, el más loco es el que manda, ya está. Es más salvaje, ¿vale? En todo caso. O anarquía. Es decir, anarquía, pero de la mala. O sea, totalmente cada tribu, pues en su rincón y peleando por su cacho tierra. Y de tanto en tanto enfrentamiento entre tribus. Es que no hay otra. Colaboración, pero también enfrentamiento. Y es así de crudo. Todo el que quiera imaginar teorías y tal, está muy bien para los politólogos, está muy bien para rellenar libros, está muy bien para ganarse la vida, hacer discursitos de universidad o conseguir un puesto político, pero no se ciñe a la realidad material de la vida. No es así la vida, no son teorías. Es duro como esta mesa. Pues nada, lo vamos a dejar aquí. Espero que lo hayáis disfrutado de alguna forma. No os asustéis, todo, ya digo, todo estará controlado de alguna forma o de otra. Nadie quiere mandar sobre un mundo devastado, o sea que tampoco cunda el pánico. No va a haber. Pensar que la Primera y Segunda Guerra Mundial fueron muy catastróficas. Además, se libraron aquí a Europa y Europa está aquí, ¿vale? Estáis aquí, estáis disfrutando de una cierta comodidad, etcétera. Por lo tanto, digamos, sea cual sea el desenlace, nunca será súper, hiper catastrófico como pintan las películas de Hollywood y tal y cual. Siempre habrá otro orden, cuál ya se verá, pero siempre hay un orden al final. Por lo tanto, digamos, pues ahí estaremos, ¿no? Ya nos iremos oyendo poco a poco. Iré produciendo otros podcasts y vigilando un poquito la actualidad también internacional, que está muy interesante. Pues nada, un saludo a todos, cuidaros mucho como digo siempre y hasta la próxima.